te manda regalitos y saber qué vas a hacer con esto. Sí, sí, ¿verdad? Y tú le dices, mejor ya no me regales ahorita nada, gracias. Bueno, ya estamos conectados a Facebook, son las 7 de la noche en punto, así que yo creo que podemos empezar con nuestra plática, como siempre, cada 15 días, los martes, tenemos a Sophie Mann, Sophie Dayan, Sophie Mann de Dayan. La verdad es que siempre con temas súper interesantes. Y antes de empezar, como siempre, me gustaría recordarle a todos los que están conectados, tanto en Zoom como en Facebook, que pueden ver nuestras pláticas, tanto esta como todas las que hemos pasado, quedan grabadas en Face y en YouTube de La Que Hile, así que pueden entrar en cualquier momento y verlas. Si quieren repetirlas o si por alguna razón no la pueden ver en este momento o saben de alguien que le interese verla, pues ahí díganles. Y también les recuerdo que acabando la plática, pueden ir apuntando sus preguntas en preguntas y respuestas o en el chat de Zoom o en Facebook y yo las leeré para que Sophie nos conteste todas las dudas que tengan, comentarios o sugerencias. Pues bueno, mi Sophie, hoy también con un tema súper actual y bueno, para la sexualidad en niños y adolescentes, pues siempre es un tema difícil, complicado, muchas preguntas, muchas dudas, tanto de los papás para ellos y yo creo que de ellos hacia los papás, porque pues no todos nos atrevemos a hablar de estos temas, entonces por ahí creo que podrás ayudarnos mucho a dirigirnos por un buen camino. Fíjate que cuando elegimos el tema, y lo mandé a mis redes, se lo posteé, mucha gente me preguntó en privado, ¿por qué este tema? Ah, de plano. Bueno, no mucha gente, pero sí. ¿Por qué elegiste este tema? Cuando hay tanto de qué hablar, digo, porque somos seres sexuales. La sexualidad no es una relación sexual nada más. Somos seres sexuales. Hay muchas aristas de la sexualidad, muchas ramas de la sexualidad que ahorita vamos a ver un poco, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué hablar de eso? Porque es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra vinculación con otros seres, es parte de nuestros afectos, es parte de nuestra reproducción. Entonces, por eso este tema. Claro, además yo creo que, bueno, es un tema como muchos otros que se tiene que abarcar y no todo es COVID y no todo son enfermedades y no todo son vacunas y no Exacto. todo, o sea, hay otras cosas en la vida que también tenemos que... Es parte de la salud, por supuesto, ¿no? Exacto. Y me preguntan por qué este tema y les digo, ¿y por qué la política? ¿Y por qué la enfermedad? ¿Y por qué el dinero? ¿Y por qué las drogas? ¿Por qué nada más lo negativo del ser humano o lo álgido o lo duro, ¿no? ¿Por qué no este tema que tiene que ver con vida y con salud? Claro. Entonces, espero que les guste. Primero Dios, yo creo que sí, Sofi, como todo lo que nos has dado, la verdad es que tus ponencias son muy claras, que eso es bien importante y muy puntuales a ciertas cosas, entonces yo creo que esta va a ser una más de esas. Pues empecemos, te dejo el micrófono y bienvenidos todos. Muchas gracias, Sofi. Voy a compartir con ustedes pantalla. Espero que esto se vea. Sí lo vemos. Ahí está, ok. Sí lo vemos. Vamos a hablar de sexualidad, de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, cómo se desarrolla la sexualidad en los niños y en los adolescentes y en los adultos también, porque muchas de las cosas que no se hablaron en nuestra infancia o en nuestra adolescencia nos persiguen a veces en la etapa adulta. Y a veces con una simple plática o conciliación podemos llegar a acuerdos importantísimos o entender muchas cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿por qué hablar de sexualidad? Como lo acabo de decir, es una dimensión íntima, muy personal. Cada quien la vive de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus modelos. Está presente en nuestra vida en todas nuestras etapas de desarrollo. Tiene que ver con vida, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con vínculos, con afectos, con todo lo que es el ser humano, ¿no? Hay muchas áreas de la sexualidad. A mí me gustaría abarcar 4 áreas importantes de la sexualidad en esta plática. La primera es el género, ¿sí? El área del género. ¿Cómo
vamos a hacer la diferenciación entre lo que es sexo y género. Sexo es la representación biológica de cómo nací, ¿no? Pues en la mayoría de los casos es binario, hombre o mujer. Hay casos muy sesgados, muy específicos, que tienen ambos aparatos reproductores o tienen ambos sexos en una misma persona, ¿sí? Pero estos son casos muy contados, muy específicos y se trata de una alteración genética, ¿ok? No es algo natural, pues. Que no quiere decir que está bien o mal, ¿eh? Cuando yo hablo de algo que no es natural, no quiero ponerle ninguna connotación positiva o negativa a esto. Cada quien toma de esta plática lo que le conviene, lo que le gusta, lo que se adapta a su forma de vida y así se quedó, ¿ok? Entonces, el sexo es esta representación biológica con lo que nacemos, ¿ok? Es nuestro aparato reproductor prácticamente, ¿no? Nací hombre, nací mujer. El género es la representación mental, social, familiar, psicológica que hago de este sexo. ¿Cómo me vivo mujer? ¿Cómo me vivo hombre? ¿Qué papel tienen las mujeres en mi vida, en mi familia, en mi sociedad, ¿no? ¿Qué papel tienen los hombres? ¿Qué espero de las mujeres? ¿Qué espero de los hombres? ¿Qué relaciones espero tener como mujer o como hombre? ¿Ok? Entonces, el género tiene que ver con esta representación psicológica, social, ambiental, familiar que hago del sexo con el que nací. Por otro lado está el tema de la reproductividad. La sexualidad es uno de los mecanismos más elaborados que tiene el ser humano, el ser vivo, pues, porque todo ser vivo se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Y la reproductividad es una de las funciones principales de la sexualidad, ¿sí? Una de los tantos aristas de la sexualidad y una de las funciones principales de la sexualidad, ¿sí? Cómo cada quien va a tener sus propios tiempos, formas, condiciones, situaciones para la reproductividad. En otra parte está el erotismo. El erotismo es cómo utilizo mi cuerpo, la relación que tengo con mi cuerpo y con las partes de placer, de tabú, ¿cómo se llama?, de represión que tiene mi cuerpo, ¿sí? Todos somos seres eróticos. ¿Qué tanto mostramos este erotismo? ¿Qué tanto lo reprimimos? ¿Qué tanto me permito estas áreas o estas sensaciones o placeres? Y qué tanto no lo permito, qué tanto lo reprimo. Y por último está la vinculación afectiva. ¿De quién me enamoro? ¿Quién es mi pareja? ¿Quiénes son mis amigos? ¿De qué gente me rodeo? ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a una sociedad que genera etiquetas. Es hombre o mujer, es homosexual o heterosexual, es binario, todo es binario, un lado u otro, ¿no? Y hoy en día nos hemos dado cuenta que nuestra vinculación afectiva puede ser muy diversa. Nuestra forma de reproducirnos y de generar placer en nuestro cuerpo puede ser muy diversa. Por eso se ha abierto tanto a la diversidad sexual. Y creo que es muy importante educar a nuestros hijos en esta diversidad. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que ellos pueden sentir, pensar, ver, oír, oler esta diversidad en su propia persona y no sentirse mal, no sentirse excluidos nada más por ser diferentes. ¿Por qué? Porque desde chicos les enseñamos a que en este mundo ya hay una diversidad y que hay muchos tipos de representación de nuestro género y de nuestra sexualidad, de nuestro despliegue de sexualidad. Y dos, para hacerlos más empáticos. Yo soy de la idea que hoy en día aquel que no está abierto a la diversidad y no respeta la diversidad de género, de vínculo, de relaciones, no solamente en la sexualidad, en todo tipo de cosas, en el estatus social, en el acervo cultural, en la información que tiene la gente, en la intelectualidad, en el nivel socioeconómico. Aquel que no respeta y asume que es un mundo diverso,
su mundo heterogéneo, ¿sí? El mundo ya le queda muy chico. Vamos, él le queda muy chico al mundo, ¿no? Ya no es un lugar para él. Ya el diferente es aquel que no acepta la diversidad. Aceptar no quiere decir estar de acuerdo, no quiere decir comulgar con esas ideas, no quiere decir aplicar esas ideas, ¿no? Quiere decir aceptar y respetar, ¿no? Aceptar que somos diferentes. Yo no acepto al diferente, yo acepto que somos diferentes, ¿sí? La persona que no piensa como yo no es la que está mal, ¿sí? Es diferente a mí. Y quién sabe quién está bien y quién está mal. Entonces, cuando yo hablo de aceptación, hablo de aceptación a la diversidad, al ser diferente. Ok. Entonces, ¿qué metas tenemos en la primera infancia? Cuando hablo de la primera infancia, estamos hablando de 0 a 6 años más o menos. Luego tenemos una etapa como de escolar, donde todas estas ideas y cosas de la primera infancia como que bajan un poco. Tiene la etapa escolar otros objetivos en nuestra vida. Y luego en la adolescencia hagan de cuenta que nos prenden el chip y nos quedamos o retomamos estos procesos internos de nuestra identificación psicosexual, de nuestro género, de nuestros afectos, de nuestras relaciones, y nos vuelven a aprender y se prenden donde se quedó, ¿ok? Entonces, en la primera infancia, en cuanto al género, primero que nada, un ser humano va a nacer y en los primeros meses de vida va a pensar que él es el mismo con su mamá, porque es muy chistoso, yo lloro y ella me viene a dar pecho, o me carga, o me cambia el pañal, ¿no? O sea, no hay un espacio entre ella y yo, soy la misma persona. El bebé se percibe todavía siendo parte del cuerpo de mamá. Pasan algunos meses para enterarse y entender que no es el cuerpo de mamá y que, ¿qué crees? Mamá no está a tu disposición, ¿no? Entonces, pasan algunos meses. Esta primera etapa del ser humano se llama diferenciación de mamá, individuación como ser aparte de ella, ¿sí? Soy aparte de mamá. Más adelante empiezan a reconocerse como alguien diferente a mamá. Mamá está allá afuera. ¿Qué crees? Hay otras personas junto a mamá. Hay un hombre que se llama papá. Hay una persona que se llama abuelita, o abuelito, o tío, o primo, o cuidadora, o amiga, o comadre, o compinche, o novia, o lo que sea. Estas personas junto a mamá empiezan a formar parte de esta diferenciación, ¿sí? Ya no somos ella y yo solamente. Empiezo a diferenciarme y cada individuo es un ser aparte, ¿ok? Y mamá comparte su amor, su cuidado, su cuerpo con estas personas también, ¿ok? Después, más adelante, empieza la identificación de la diferencia de sexo. Hombres y mujeres se empiezan a dar cuenta que son diferentes y que el hombre es diferente en su cuerpo y en su forma de vestir y en su forma de actuar, y mi hermanito es diferente, mi hermanita es diferente, y tienen hasta curiosidad, y tienen, ahorita vamos a entrar a este tema, ¿no? Y tienen un poquito más de curiosidad, y preguntan, y tocan, y exploran, porque quieren saber por qué se da esta diferencia. Otra de las metas de la primera infancia es desarrollar el rol que quiero llevar en mi género, ¿sí? Yo soy niña y me reconozco como mi mamá, pero me encanta vestirme como mi papá y amo jugar fútbol como mi hermano, y tengo una mejor amiga que la amo y me voy a casar con ella cuando yo sea grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos explorando, estamos teniendo curiosidad. Aquí no hay roles específicos, aquí no hay cosas binarias. Podemos tener un niño que se pinta como mamá porque le encanta verla cómo se pinta, o se pinta como los payasitos de las fiestas porque le encanta, ¿no? O podemos tener una niña que le encanta jugar con las muñecas y ponerse los zapatos de papá porque está explorando y está entendiendo cuál es su rol en este mundo, su género, ¿ok? En cuanto al erotismo, empezamos a reconocer partes del cuerpo, sensaciones placenteras en ellas,
Ay, hazme cosquis acá, me encanta. Ay, me gusta esta parte. Ay, cuando subo y bajo una montaña rusa, mamá, siento bonito aquí, ¿no? Y te lo dicen, los niños son tan abiertos y tan espontáneos y tan libres y tan ligeros que te lo dicen. ¿Qué pasa? Que los adultos con nuestros tabús los vamos encerrando en diferentes capas. No, no, mijito, eso no hay que decirlo. No, no, eso no lo hables afuera, eso no lo digas. Ahorita vamos a hablar que sí, que no. En el tema de la reproductividad, tiene que ver con aquello que observamos en nuestros padres, en sus prácticas de cuidado del uno al otro, en sus prácticas de paternidad con nosotros mismos, que querían ser hijos, que no, papás, que no querían ser papás, que nos esperaban, que no nos esperaban, todo esto. Y en el tema de vinculación afectiva, empiezo a ver cómo me relaciono con las personas que me rodean, que cuidan de mí, ¿sí? ¿Qué personas me gusta que cuiden de mí? Y qué me gusta que me hagan cuando cuidan de mí, ¿ok? Cómo me gusta que las demás personas se relacionen conmigo, que jueguen conmigo, o que me carguen, o que hagan por mí, o que me atiendan, o que no me hagan caso, o no me gustan mucho los besos y los abrazos, ¿sí? O que no me gusta que me abracen mucho, que me toquen ciertas partes del cuerpo. Todo eso son metas de la primera infancia, ¿ok? Vamos a ver un poquito de lo que es la diferenciación e individuación. Durante los primeros 2 años de vida, el niño se da cuenta que mamá no forma parte de su cuerpo, como lo decíamos, no es una extensión de sí mismo, no sigue adentro del cuerpo de mamá, ya salió a otro mundo, ¿sí? Y dice, ay, es otra persona aparte de mí, y me cuida, y me atiende, y atiende mis necesidades tempranas, ¿no? Y empieza a ver a papá y a otras personas que acompañan a mamá, ¿no? Y empieza a hacer relación con otras personas que lo cuidan, ¿sí? En esta época, en esta parte, ¿qué es importante? Que el niño aprenda a esperar la demora. De lo contrario, va a convertirse en una persona que nunca se va a individuar. Se va a diferenciar, pero va a pensar que los demás tienen la obligación de atender sus necesidades. Y si no se da en la etapa de la primera infancia, ¿qué pasa? Se apaga el switch y en la adolescencia va a buscar gente que satisfaga sus necesidades porque estaba acostumbrado a eso. Es una parte importante que tenemos que hacer en estos niños, no frustrarlos, no, pero esperar, hacerlos esperar. Que todo tiene un tiempo, un ritmo, un turno, ¿sí? No es quiero y tengo, inmediato. Y es difícil, ahorita lo hemos hablado en otras pláticas, porque ahorita está muy, muy de moda la cultura fast. Con un botoncito tengo información. Con una aplicación tengo lo que quiero en mi casa. ¿Me entienden? O sea, todo es fast, es rápido. Y esta tolerancia a la demora se ha visto muy mermada, sobre todo en la primera infancia. Ok. Alrededor de los 2 años, el niño o la niña empieza a observar que su cuerpo es diferente al de mamá o al de papá o al del primito, ¿no? Su cuerpo, sus gustos, sus intereses. De hecho, te dicen, las niñas usan pelo largo o moños en la cabeza. Los niños usan corbata o tenis o zapatos, ¿no? Sus intereses cambian. Los niños juegan con cochecitos y yo no quiero jugar con cochecitos. Sus formas de vestir, de actuar son diferentes. Se empieza a diferenciar el género, ¿sí? Hay que tener cuidado en esta etapa de no ser muy contundentes con el género y permitir al niño explorar. Oye, Sofi, pero si yo lo dejo explorar, no corro el riesgo de que se confunda o de que tenga una tendencia diferente o de que, ok, voy a ser categórica en esto, espero no ofender a nadie, lo digo de verdad con mucho respeto, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa. Todo tipo de diferenciación o de diversidad sexual no se enseña, no se aprende, sobre todo las relaciones afectivas. ¿A qué me refiero? Una persona homosexual nace homosexual, ¿sí? Puede ser que durante toda su vida, siguiendo patrones, identificándose con diferentes personas de su familia, intentó o se identificó con gente heterosexual, ¿sí?
Pero si tiene este chip, por así decirlo, pues no voy a hablar, ahorita no me voy a meter a temas de si es genético, si es hereditario y si es todo esto, pero si tiene este chip integrado en su persona, es como si yo hablara de un zurdo, ¿sí? Si yo a un zurdo le escondo la mano izquierda y se la amarro, y lo hago escribir con la mano derecha una y otra vez, cuando le suelte la zurda, ¿con qué mano creen que va a escribir? Con la zurda, porque esa es su naturaleza. Así está programado mentalmente, neurológicamente, ¿sí? Si yo a un diestro lo hago escribir con la mano zurda, va a escribir con la mano diestra, aunque yo le ejercite la mano zurda. Puede ser que le ayude, pueda hacer algunos jeroglíficos o algunos dibujos, o pueda ser ambidiestro. Pero su tendencia es esa, porque naturalmente es diestro. Escribe con la mano derecha, patea con el pie izquierdo y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, hay que dejar que los niños de 2 años o de 3 años exploren gustos, intereses, actividades. Una niña que juega fútbol no se vuelve homosexual. Un niño que juega a las muñecas no se vuelve transexual ni transvesti. Por favor, ¿sí? Es muy categórico esto porque creemos que se aprenden patrones y no se aprenden, se despiertan si es que lo hay, ¿ok? A esta edad también puede experimentar curiosidad por aquello que hacen los hombres o las mujeres por separado y que lo define, ¿sí? Si tenemos un niño que es criado por una mamá que pasa mucho tiempo con él, tiene 3 hermanas mayores, el papá trabaja todo el tiempo y él ve que ellas se maquillan todo el tiempo, pues le va a gustar tal vez intentar maquillarse por identificación. Va a empezar a experimentar curiosidad por aquello que ve más, ¿sí? No quiere decir que tenga una tendencia o una preferencia, que bueno, este tema de la preferencia también no estoy muy a favor. Nadie prefiere ser diferente. Es una orientación y aparece. En el momento tal vez menos deseado, pero aparece, ¿ok? Bueno, en esta etapa aparece la curiosidad por los órganos sexuales diferentes entre hombres y mujeres. Tocan, preguntan, hacen, ¿no? Y entonces viene la pregunta muy común entre padres de familia. Oye, Sofía, ¿se permite que se bañen con nosotros? ¿Se permite? ¿Hasta qué edad es bueno que se bañen los hermanos juntos? Siempre y cuando las partes integradas se sientan cómodas, se permite hasta los 6 años. Yo sugiero, esa es sugerencia. Cada quien hace lo que más le dice su instinto paterno, ¿no? A los 6 años ya hay una conciencia más abierta del cuerpo, ¿sí? Y hay una diferenciación como tal y por privacidad y por respeto a las partes privadas, que ahorita vamos a hablar de eso, pues entonces ya el cuerpo de este infante ya no es infante, es un niño en etapa escolar y por respeto a él y a nosotros ya se hace una separación a su privacidad. Antes se pueden bañar con él, se pueden... todo lo que yo haga con el cuerpo del niño y del adulto, aunque sea diferente, mamá con hijo, papá con hija, tiene que ser de una forma natural. Si yo, papá, no me siento cómodo con mi niña bebé bañándome con ella, desde bebé, pues no la acostumbro a bañarme conmigo, a bañarse conmigo. Jugamos a otra cosa, pero al baño yo me baño solo, ¿ok? Porque si no, el mensaje es contradictorio y es ambivalente. Si yo, mamá, me siento cómoda bañándome con mi hijo, pero de pronto mi hijo empieza a preguntar o a explorar o a tocar mi cuerpo y me siento incómoda, es muy válido decir, son mis partes privadas, no me siento cómoda con que me toques, aunque tenga 2 años, ¿sí? Y no seguir exponiéndome. ¿Por qué? Porque es mucho más sano hacerlo de forma natural, lo que pueda yo hacer. A hacerlo de forma forzada y pensar que soy una mamá cool y muy abierta, que permite lo que sea, pero me pongo histérica por dentro. Acuérdense que los hijos no siempre escuchan lo que les decimos, pero todo el tiempo nos están viendo y ven nuestras reacciones. Y eso se puede gestar en una ambivalencia en ellos, ¿no? Y a esta edad, entre los 2 y 3 años, aparecen las primeras conductas masturbatorias. El niño se explora,
empieza a ver, en el tema del erotismo que hablábamos, empieza a ver, pues, tocándose ciertas partes del cuerpo, pues siente rico, siente bonito. Y pueden aparecer las primeras conductas masturbatorias. Se tocan, se hacen cosquillas, piden a alguien que les haga cosquillas, se frotan en la silla. ¿Qué hacer ante una situación así? Comentarle que es un acto privado, porque tiene que ver con sus partes privadas. Al final vamos a hablar de 3 reglas importantes de la sexualidad, cuando hablamos de sexualidad infantil y adolescente, ¿ok? Pero se le pide que lo haga en privado, que por respeto a su cuerpo y a los demás, ¿sí? Que lo haga en privado y no se sataniza eso ni ojo con nuestra conducta desproporcionada, ¿no? No, ¿qué haces? No, no lo hagas. O cuando se desviste porque está jugando con la primita o cuando no, ¿por qué haces eso? O están jugando al doctor. Hay que cuidar nuestra conducta. Porque no puedo decir, es normal, es natural, el cuerpo es natural, ¿sí? Es normal que explore, pero yo tener una conducta desproporcionada ante eso, ¿ok? Si me pone muy nervioso, si me altera mucho este tipo de juegos, si lo que sea, entonces trato de que no se dé de forma natural porque a mí me altera y evitar esta desproporción, ¿de acuerdo? Ante la conducta masturbatoria, ¿qué hacer? Mandarlo a su privacidad o podemos distraer su conducta con algo más. No de una forma obsesiva, porque entonces el niño percibe, acuérdense que el niño se da cuenta de todo. Si voy a estar distrayendo cada vez que él se toca, o que se frota con la silla, o que se frota para dormir, el niño inmediatamente lo nota y empieza a buscarlo más. ¿Ok? Es una forma sutil y natural. Ok. Con respecto a desarrollar el rol que quiere llevar en su género, pueden aparecer confusiones en las actividades que les gusta hacer. Es normal, es muy común. Esto no genera ningún tipo de tendencia ni de orientación. Sobre todo a los hombres les puede gustar jugar con muñecas, pintarse, jugar a la cocinita, ¿sí? A las mujeres jugar al cochecito, a la pelota, de acuerdo también a quienes tengan cerca, con quién se sientan más cómodos, si se sienten más cómodos con actividades de hombres o de mujeres, y tratar de evitar este tipo de diferenciación de actividades. Hoy estamos en un mundo mucho más diverso, mucho más abierto, en donde se permite todo lo que tú quieras, ¿ok? Esto es simple identificación, simple curiosidad, simple gusto. Intentemos no etiquetar, intentemos no presionarnos. Y digo intentemos, y hablo en plural, porque yo también formo parte de esta generación que buscaba etiquetar y que buscaba definir un rol y que hay que definirlos y no dejar que se confundan desde chicos y no permitir lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, claro que por más abierta y estudiada que esté en el tema, pues claro que vuelvo a jalarme a la tendencia de lo que fui educada yo, ¿no? Pero hoy en día el mundo tiene que estar abierto a esto, a una tendencia más diversa, a romper este esquema completamente binario de hombre-mujer. Cuando el niño está muy apegado al padre del sexo opuesto, puede querer hacer cosas iguales a él. Es normal, es común, es esperado. Y en cuanto a las relaciones de apego con el mismo sexo y sexo opuesto, tenemos esto que se llama el famoso triángulo edípico. El primero en hablar del complejo edípico, de la triangulación edípica, fue Sigmund Freud, psicoanalista. Él nace en una época en donde no solamente las mujeres y los hombres se tapaban, tenían un pudor muy importante por el cuerpo, se tapaban los muebles de una casa, ¿saben? Entonces, imagínense un loco en 1890, que él empezó a hablar de su teoría, hablando de la sexualidad infantil y hablando de que el niño tiene temas sexuales, ¿no? Y que hay 2 instintos, el sexual y el agresivo, y en una época totalmente reprimida ante este tema, en donde les digo que hasta los muebles descubiertos era un tabú, porque era mostrar demasiado de la intimidad de la casa, pues era un loco, ¿no? Lo que él intentaba explicar con esta triangulación no es relaciones eróticas o sensuales o sexuales con las figuras que nos educan, sino que a través de estas relaciones con las figuras que nos educan, me voy conociendo a mí mismo. Voy entendiendo qué me gusta y qué no, qué busco y qué no.
¿sí? Entonces, más o menos a la edad de 4 años, el niño o la niña empiezan a experimentar un apego muy grande al padre del sexo opuesto. Vamos a pensar que es el niño que de pronto siente un amor muy grande por mamá y mamá es de su posesión y nadie puede acercarse a mamá y yo me voy a casar con mamá y te dicen eso, o las niñas que te dicen, yo me voy a casar con papá. Ella es mamá y él es papito, ¿no? Y lo acarician y papito, ¿no? Porque hay un apego muy importante al padre del sexo opuesto. Quiere ser su pareja, quiere llamar toda su atención, quiere poseerlo en el aspecto afectivo, por favor, en el aspecto completamente afectivo, ¿no? Y empieza a desarrollar cierta rivalidad o envidia al padre del mismo sexo. Entonces, muy inteligente el niño dice, a ver, yo quiero que mi mamá me ame como ama a mi papá. Y entonces mi papá se mete entre nosotros. Qué mala onda de mi papá, ¿no? Ya sé, voy a copiar conductas de mi papá para que mi mamá me quiera. Entonces este niño juega entre rivalidad e identificación con papá. Por eso se llama triángulo edípico, ¿sí? Todos pasamos por eso. Oye, Sofi, en familias que se separaron, ahorita vamos a hablar de eso, en familias donde no hay mamá, donde no hay papá, donde hubo un papá finado, donde hubo una mamá que falleció, ¿cómo se maneja eso? Siempre hay un triángulo. Hay una tía, prima, hermana, abuela que funge como mamá y hay un tío, primo, hermano, abuelo, maestro que funge como papá. Todos generamos esta triangulación edípica, todos, ¿ok? Entonces, vemos así como la niña, ¿no? Tiene este apego conmesurado hacia papá, ¿no? Y lo quiere, y es mío, y es mi papá, pero empieza a copiar conductas de mamá. Y se viste como ella, y agarra el cepillo de dientes como ella, o la pluma, y abre su computadora igual que ella, porque quiere parecerse a mamá, ¿no? Lo mismo con papá. Empezamos a ver al niño más apegado a mamá, que lo dirige, que lo guía, que lo cumple, y va copiando conductas del papá. ¿Ok? Es muy importante como papás hacer la aclaración de que papá y mamá son pareja. Y si no hay pareja, cuando no hay pareja y el niño le dice a mamá, pero es que yo me quiero casar contigo, decirle, tú te vas a casar con otra persona de tu edad, yo soy tu mamá, ¿sí? Es muy importante sacar y desviar el amor del niño, que es completamente vincular y afectivo, pero es un instinto hacia afuera de la familia, ¿sí? ¿Para qué? Para que el niño ponga pausa en la etapa escolar y en la etapa adolescente pueda integrar todos estos conceptos y buscar una persona integrada, no que sea igualita a mamá, no buscar a parejas que sea muy apegado a mamá porque no se puede abrir a otras personas, ¿sí? Le llaman muchas personas complejo de Edipo, a mí me gusta llamarle triangulación edípica porque es un trance por el que pasamos todas las personas, podemos estar o no de acuerdo y se retoma en la adolescencia así como se quedó. ¿Qué pasa con las relaciones de apego ante la separación de los padres? Ante una familia que se troza, que se rompe, que no puede mantenerse cerca, pues pasa exactamente lo mismo. La triangulación es exactamente igual. Y los papás, a pesar de vivir una separación, por los hijos deben mostrar una conciliación entre ellos, porque ellos son los papás y ellos son los hijos, ¿sí? Y aunque ya no somos pareja, somos tus papás. Y te vamos a cuidar y a proteger y a amar, pero somos tus papás, no somos tus parejas. Entonces es muy importante revisar este tipo de conductas para no compensar la pérdida del niño, ¿no? He visto muchos procesos de separación de padres en donde se separan y entonces mamá empieza a dormir con el hijo mayor. Ven, ahora tú vas a ser mi novio, mi hombre, vas a ser el hombre de esta casa. Ojo con no subir a los niños a nuestro escalón. El escalón de los padres es el escalón de los padres. Estén vivos, no estén vivos. Vivan con nosotros, haya separación, nos llevemos bien o mal. El hijo es el hijo, sobre todo en la primera infancia. Y el padre es el padre.
Ni qué decir de la adolescencia. En la adolescencia aún más se deben de respetar estos espacios y estos territorios, porque si no confundimos al niño. Yo soy tu mamá, pero tengo una relación ahí confusa y puedo erotizar la relación, ¿ok? Puedo mandarle mensajes de placer, vente abrazo, vente hago cosquis, vente. ¿Eso quiere decir que no le podemos hacer cosquis a nuestros hijos? Claro que sí. Pero hay un tiempo y una forma y un mensaje, ¿sí? Sobre todo en familias que se separan. Ojo con eso, muy importante con eso. A veces utilizamos a los niños como el ring de box de esta separación de los familiares, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso, porque los niños se llevan una carga muy grande. Yo sé que este no es nuestro tema, pero sí influye en su sexualidad. ¿Por qué? Porque si hablamos de que la sexualidad es su rol de género, son sus afectos, es su erotismo y es su reproductividad, en donde hablamos de las relaciones como tal y la paternidad, ¿sí? Una relación de pareja que se troza o mal llevada en conflicto, que invita a los niños a ser parte de la solución, está generando un conflicto sexual en los niños. Aunque creamos que estoy exagerando. ¿Sí entendemos por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas aristas, estas ramas de la sexualidad se ven confundidas. Ok. En cuanto a relaciones de apego, estos procesos de triangulación son normales, son esperados, son necesarios en la primera infancia, no le tengamos miedo. Esto se detiene de pronto en la etapa escolar y empezamos a decir, los hombres, las mujeres. Las mujeres hacemos esto, somos Pinky Promise, pertenecemos al club de las Pinky Ladies, hacemos, ¿no? Y los hombres somos duros y machos, y jugamos fútbol y hablamos así, ¿no? Porque esto se separa naturalmente en la etapa escolar y vuelve en la adolescencia a acabar de solucionar esta triangulación, como se quedó. Entonces es muy importante hablar con nuestros hijos con la verdad a su nivel. ¿Ok? Nuestra actitud ante la sexualidad, ante la desnudez de nuestros hijos, ante los roles de género, ante las preguntas que nos hacen los mismos, ante su curiosidad, va a hacer que ellos se enfrenten el tema de una forma natural o de una forma reprimida, ¿sí? Si yo trato de contestar muy abiertamente, pero se ve que me incomoda el tema, que no lo veo a los ojos, que no le doy respuestas concretas, que no me interesa saber de dónde viene la pregunta, ¿sí? El niño lo percibe, perfectamente lo percibe y empieza a decir, aquí hay algo raro, algo está raro, ¿sí? Entonces, no se heredan patrones sexuales, se heredan patrones conductuales y de percepción ante la sexualidad. Y si es algo muy tabú para mí y desproporciono mi actuar, el día que yo tengo una curiosidad como adolescente o que haga algo que creo que está mal, lo voy a hacer escondidas, porque me va a dar miedo la reacción de mamá o de papá. Ok. A lo largo de la vida y de los años hemos visto que hay 3 tipos de educación sexual. Hay un tipo que es la educación restrictiva, que tal vez muchos de nosotros fue la educación que recibimos, ¿sí? Se entiende la sexualidad como algo que se hace, no que se es. Y lo que yo quiero explicar acá en esta plática, que claro que me falta profundizar en muchos patrones, pero es que somos seres sexuales. Desde el momento en que yo despliego y digo, soy mujer, me gusta vestirme de vestido, pero trabajar, no sé, cargando ladrillos, ¿sí? Eso es como yo despliego mi rol de género y es mi sexualidad, ¿sí? Entonces, la educación restrictiva entiende la sexualidad como algo que se enseña o que se hace, no que se es. Se enfoca en el miedo, se enfoca en la restricción, en el no cuestionamiento. Esto es lo que es, esta es la información que hay y punto. No preguntes, no cuestiones, esto es lo que sigue, punto. Lo vas a ir viendo con la vida, ¿sí? Y no se habla mucho del tema porque es muy incómodo. Y no sé, no, porque es incómodo.
Ahorita vamos a hablar de que sí y que no. Y ojo, esto es como ir de compras. De esta plática, tomen lo que les queda mejor, con lo que comulgan, con las ideas que les latan. No tiene que ser, yo no tengo la verdad absoluta, ¿ok? Después vino la educación preventiva, que era más abierta, ¿no? Buscaba informar, reducir las conductas de riesgo, porque veían que la restrictiva, pues, hacíamos que vayan como borreguitos hacia conductas de riesgo. Si no sé, pues puedo ser engañado mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, había conductas de abuso, de conductas de riesgo en la sexualidad, de poca empatía, de poco cuidado. Entonces dijimos, no, vamos a ser más abiertos. Entonces, 20 años después, empezó la educación preventiva y buscaba informar, buscaba reducir las conductas de riesgo, que pueden venir de una conducta sexual, sin cuidado y sin planeación. Entonces, vamos a informar para que tengan cuidado, para que planeen, para que digan, esto te puede pasar, ojo, ¿no? Entonces, el miedo ahí está intrínseco. No está tan evidente, no es tan restrictivo, pero está intrínseco. Y este es el tercer tipo de educación sexual, que es como más promocional, más integral. Se enfoca en informar, pero también en formar, en respetar lo que cada uno cree. Que cada ser humano puede cuestionarse, puede ejercer la libertad, ¿sí? El derecho en la identidad y el ejercicio de su sexualidad libre, ¿sí? Permite que se cuestione y permite la libertad de expresión en cada uno de los aspectos de la sexualidad. Ojo, y la libertad de expresión o el derecho a la identidad no implica el libertinaje, porque mucha gente dice, entonces que todos exploren y que vayan y se metan entre todos y que hagan lo que quieran. No hay libertad sin responsabilidad, por supuesto, ¿sí? Pero yo tengo toda la libertad de cuestionarme, de saber qué quiero hacer con mi cuerpo, de elegir, de decidir, y eso no me hace mejor ni peor persona. Me hace una persona que está explorando y cuestionándose. ¿Me voy a equivocar? Seguramente sí. ¿Voy a cometer errores? Seguramente sí. Ahora, mi pregunta es hacia los padres de familia y hacia los maestros que están viendo esto. ¿Qué queremos ser en la vida de nuestro hijo o alumno que se equivoque? ¿Aquel que lo someta, que lo restrinja, que lo reprima y a que le tengan miedo? ¿O aquel que diga, estoy o no de acuerdo con lo que estás haciendo, con lo que eres, con lo que decides, con lo que hiciste, con lo que creíste, pero estoy aquí y estoy contigo? Y hay que ver cómo solucionamos esto, cómo cuestionamos, atendemos este cuestionamiento, ¿ok? O enfrentamos este cuestionamiento. Algunos tips para hablar de sexualidad. Si nuestro hijo tiene hermanos mayores, o sea, ¿cómo vamos a empezar a abordar el tema de sexualidad? Sobre todo antes de los 6 años, ¿no? Si nuestro hijo curioso nos pregunta o nos dice, generalmente hay que esperar a las preguntas de los niños, ¿no? Si nuestro hijo tiene hermanos mayores que saben del tema de sexualidad más que ellos, hay que evitar que sean los hermanos quienes les den la información o los primos grandes. En la educación preventiva, en la educación restrictiva, mandaban al primo grande. Háblale a tu primo de esto. Llévate a tu primo a que conozca la vida, ¿no? Entonces esto era una experiencia terriblemente catastrófica para niños y adolescentes, ¿sí? Porque estaban en manos de otro niño o adolescente que les contaba su versión de los hechos. Y pues no los guiaba, no los orientaba, porque era un niño igualmente inmaduro, igual que ellos, ¿no? O igualmente poco preparado, igual que ellos. Entonces, es importante saber que si yo tengo un niño o niña que convive con hermanos mayores o que convive con primos mayores y está en contacto con ellos, hay que acelerar un poco el proceso o estar al pendiente de los cuestionamientos que hace o de lo que ve para poder ser yo como adulto el que responda a sus dudas y no sus hermanos mayores o sus primos mayores, ¿ok? No deleguemos esa responsabilidad en otros niños, por favor. Si el hijo pequeño es más precoz que el hermano mayor, entonces, si hace preguntas, podemos contestarle delante del grande. ¿Por qué? Porque es importante manejar información también en el grande.
Sofi, hay que abrirles los ojos. No es que abrirles los ojos, es que quiero que el grande también tenga información. ¿Por qué? Porque la sexualidad es igual de importante. Hablamos del dinero, hablamos de las drogas, hablamos de la política, hablamos del COVID en las mesas abiertamente, de las muertes, de las separaciones, hablamos de todo menos de sexualidad, ¿no? No quiere decir que vamos a hablar abiertamente de la sexualidad en las mesas, porque evidentemente es un tema pudoroso y en muchas ocasiones hay gente que se siente incómoda, ¿sí? Pero hay que buscar esos escenarios y hay que hablar con nuestros hijos, a su forma y a su tiempo. Si es nuestro hijo grande el que tiene la duda y no el chico, le contestamos al grande y le pedimos que esta información no la comparta con el niño, con el chico, porque no tiene todavía edad para saber ciertas cosas, ¿ok? Que es solamente información para él, ¿sí? Es por edad. ¿Qué edad ideal hay para hablar de estos temas? Yo sí sugiero que sea después de los 6 años, pero si el niño tiene contacto con alguna situación o vive una situación o expresa alguna situación, ¿no? O vive en una situación familiar, antes de los 6 años, pues nos tenemos que sentar a hablarle de lo que pasó a su nivel otra vez. Preguntas antes de los 6 años, en corto, contestar en corto. Primero ver qué quiere preguntar, de dónde viene la pregunta. A veces puede ser una mala palabra, una palabra mal pronunciada, y ya le dimos una cátedra de sexualidad y en realidad pues solamente venía de una palabra mal pronunciada, ¿ok? Las partes del cuerpo se mencionan por igual, ¿sí? Mi nariz es mi nariz, mis pechos son mis pechos, ¿sí? Porque son partes del cuerpo. No se trata por igual, porque por eso se llaman partes privadas, ¿sí? Entonces, esto es una de las reglas de la sexualidad. Hablar de la sexualidad no es malo, para nada, es parte de nosotros. Pero hablar delante de la gente puede ser incómodo para los demás, para alguien en la mesa, para mí. Me estoy exponiendo porque son partes privadas, ¿ok? Entonces, eso nos lleva a 3 reglas de la sexualidad, que a mí me gusta trabajar con niños y con adolescentes. 1, la sexualidad es privada y así debe ser tratada. No mostrar partes privadas, no hablar de ello con toda la gente, no fotos, no juegos, no cualquier persona te puede tocar, no cualquier persona te puede ver, no cualquier persona te puede limpiar, porque son tus partes privadas. Mamá, que son las partes privadas, lo que tapa el traje de baño, ¿no? Podemos, para no entrar en este tema. ¿Por qué? Porque es importante entender que, y por eso empecé, la primera frase de esta plática fue que la sexualidad forma parte de nuestra intimidad y tiene que ver con nuestra historia personal, ¿sí? Es íntimo. Íntimo quiere decir mío, personal. Cada quien lo vive diferente. Entonces, por eso creo que esta es una de las primeras reglas que debe de ser reconocida y a la que yo le tengo mucho poder, ¿sí? La sexualidad es privada. Por favor, no la expongas. Es más, si estás, y cuando doy esta plática con chavitos adolescentes o en alguna plática del BAT o ¿no? Les digo, a ver, si tú estás en la fila para el cine y adelante de ti hay una pareja que se está besando de una forma muy incómoda para ti. ¿Te sientes cómodo? No, ¿por qué? Pues porque que hagan sus cosas ellos aparte. ¿Por qué? Porque es privado, porque es íntimo, porque me habla de su intimidad, porque su intimidad me invade, me expone. Entonces, por eso es importante entender. Entonces, ¿por qué te tomas una foto y la subes al internet? O la mandas como prueba de amor, ¿no? Es importante explicarles esto. La segunda regla es que nadie tiene derecho a decirte qué hacer con tu cuerpo si tú no quieres hacerlo. A menos que sea por higiene o por salud, porque yo no me quiero vacunar, no, mijito. Hay cosas que si necesitas vacunarte, ¿no? O no me quiero lavar, no, pues sí, te tienes que lavar, ¿sí? Pero tu amiguita no te puede obligar a ponerte un short si tú no quieres, porque vas a pertenecer a las Pinky Shorts, ¿no?
Y tu novio no te puede obligar a vestirte o a actuar de cierta forma. Y tu abuelito no te puede obligar ¿cómo se llama? A saludarlo de beso. Con que saludes, ¿sí? Por respeto, es que tengo un tío que me hace saludarlo y cada vez que él me saluda, me raspa con su barba, ¿sí? Nadie tiene derecho a decirte qué hacer con tu cuerpo si tú no quieres hacerlo. Yo sé que esto va a generar algo de incomodidad porque dices, pues, ¿cómo? Hay cosas de respeto. El respeto es el saludo. El respeto no es el saludo de beso. Y hoy con el COVID nos queda claro que podemos sobrevivir sin saludo de beso todos, hasta los abuelitos. Entonces, no entremos en ese dilema. Si el niño se siente incómodo con algo que le estoy pidiendo hacer, hay que enseñarle que está primero su valor como persona. Nadie me puede obligar a hacer con mi cuerpo algo que yo no quiero. Y en la etapa adolescente también. Y por último está esta tercera regla. La forma que tienen nuestros familiares y amigos de demostrarnos cariño nos tiene que gustar en dos partes. En nuestro cuerpo, ¿sí? Ay, es que yo soy tu abuelito y me encanta abrazarte, pero te abrazo y te zarandeo y te aprieto los brazos o te doy un beso que te deja marcado o te muerdo la nariz, ¿sí? No me gusta. No me gusta en mi cuerpo, me duele, me estás lastimando, ¿sí? Y en nuestro corazón. Y esto es un punto bien importante para la prevención de abuso sexual infantil y adolescente. Es que es mi novio. Y él como mi novio, pues tiene cierto derecho o me hace cosas que me gustan. Y no me duele, pero me siento incómoda. O no estoy preparado o preparada para eso. ¿Sí? Entonces, la forma que tienen de demostrarnos cariño tiene que gustarnos en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Porque si no estamos contentos con eso y no estamos cómodos con eso, aunque no nos duela, oye, no me hagas esto. ¿Por qué? Si no te duele, te gusta, sientes rico. Sí, pero no me siento cómodo, tienen que parar. ¿Sí? Y es importante explicarle esto a los niños y a los adolescentes. Porque es una forma de cuidarlos, aun si no estamos cerca de ellos. Pues bueno, esta es la plática. Yo sé que es algo muy general, que abarca muchos temas a la vez, pero que tiene que ver con el cómo hablar de la sexualidad con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Espero que les haya gustado y no sé si hay alguna pregunta por ahí, duda, sugerencia, comentario. Bueno. Ya, perdón, Sofi, perdón, es que me agarró una llamada ahorita. Ay, perdón. No te preocupes. Estamos viendo también de una plática, ya sabes. Sí. Pero bueno, aquí no hay preguntas y estoy checando Facebook. Te digo que eres muy clara y entonces la gente, pues no. ¿Clarísimo o están choqueados? No pregunta, no. No creo, pero hay felicitaciones, pero no hay, no hay preguntas, mi Sofi. No sé si alguien tiene alguna duda y quiera preguntar en este momento, o a lo mejor sobre este tema, pues te querrán preguntar en privado, más bien. Seguramente. Seguramente, sí, ¿por qué no? Felicitaciones, muchas super plática, dice Romy Man. Sofía, aquí estamos, a mi saga. Increíble. Muchas gracias, muy interesante y muy buena exposición, dice Sharon Greenspoon. Muy buena la explicación, excelente su plática, Benigna Bautista. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Pues qué padre, Sofi, qué bien que eres tan... No quedaron dudas.
Qué bueno que eres tan clara. De todas maneras, le recordamos a todo el público que pueden escribir preguntas, sus preguntas o algún comentario en nuestra página de Facebook, aunque sea después, o si quieren hablar con Sofi directo, bueno, pues también, obviamente. Y si es por Facebook, ella contesta ahí mismo. Así que sin problema. Beatriz Rojas nos dice, muchas gracias, Sofi, me encantó la plática, muy interesante. Gracias. Sí. Gracias. Ok, Y pues. por acá también recibí, gracias, KM, muchas gracias. Si creo que, si eres quien creo, gracias, mi querida Angie, te quiero. A ver, aquí tenemos una pregunta de Ami Saga, nos dice, ¿cómo en Facebook, cómo se puede detectar como familiar un abuso sexual? Si el niño no sabe hablar o le da pena hablar de eso. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Es otra plática, pero bueno, hay algunos datos importantes que hay que tomar en cuenta cuando se trata de abuso sexual. El abuso sexual infantil invade la parte más privada, íntima que puede tener el ser humano, ¿no? Y generalmente se da de alguien cercano. No me atrevo a decir totalmente, pero estoy casi segura que es total. Generalmente se da de alguien cercano, que se fue ganando la confianza de la persona. O sea, no llegó a abusar del niño, se fue ganando la confianza del niño y poco a poco se fue adentrando a su intimidad y fue confundiéndolo con este erotismo y con estas sensaciones de placer y de dolor y genera en el niño una confusión corporal. Entonces, ¿qué datos vamos a ver en el niño? ¿Qué síntomas vamos a ver en el niño abusado sexualmente? Primero que nada vamos a empezar a ver cambios en el estado de ánimo muy importantes. O demasiada ira o mucha depresión. El niño empieza, y depresión no quiere decir nada más tristeza, ¿eh? Ojo, como que se deprimen sus funciones corticales. Está cansado todo el tiempo, está aburrido todo el tiempo, está desmotivado, está inatento, está desgarbado, desalineado. Son niños que de pronto empezamos a ver que se manchan o que se desalinean o se desarreglan o tienen el moquito colgando y no se limpian, no muestran incomodidad ante eso. Empiezan a sentir o a mostrar una falta de cuidado a su persona. Si son un poco mayores que los 6 años, vamos a empezar a sentir, vamos a empezar a ver conductas regresivas, de pronto berrinches, que dices, Dios mío, ¿qué le pasa? ¿No? Son berrinches de 2 años. Vamos a empezar a ver algún tipo de conductas de autolesión. Empiezan a lesionarse o a cortarse, sobre todo los cortes de autolesión. Empezamos a verlos en la parte interna de los brazos y de los muslos. Eso es un dato como muy, muy claro de abuso sexual o que tenga que ver con temas de abuso sexual. No toda la gente que se corta tiene que ver con abuso sexual. Ojo, porque no vayan a decir, mira, lo dijo Sofía. Pero sí, mucha gente que vive un abuso tiene este tipo de autolesiones. Sí se ve, sobre todo quemaduras y cortadas. Empieza a cambiar drásticamente su atención, tiene, te digo, regresiones importantes. Generalmente para a los 6 años o antes, porque el niño empieza a tener memoria. Entonces el abusador infantil o lo tiene muy amenazado, o lo tiene muy erotizado al niño, o lo deja de hacer para que el niño no recuerde bien. Entonces tienen este tipo de síntomas y nunca se dan cuenta hasta la etapa adulta, que empiezan a tratar de cuestionar por qué tienen síntomas así o les cuesta trabajo la relación sexual. Es muy difícil explicar lo que pasa, pero generalmente en el abuso sexual infantil se pega el placer con el dolor. Viene el placer de una persona que me quiere y que me cuida, pero me genera dolor en mi cuerpo o en mi corazón y me hace sentir sucia, pero incapaz, pero no querida. Pero entonces van buscando a lo largo de su vida relaciones que junten placer y dolor. Es un tema muy complejo, muy, muy complejo. Espero haya contestado. Gracias, Sofi.
Sí, muy complejo y muy difícil también de de entender y asimilar y de... de entender, sí, exacto. Daisy Carmona nos dice, hola Sofi, una pregunta. ¿Qué pasa si una mamá le dice a su hija que su papá y hermano son sus novios y la niña se despide con el padre con un beso en la boca? Mira, es muy común esta práctica. Antes lo hacíamos mucho, no teníamos esta información. No, en realidad, no te puedo decir qué pasa en específico. Lo que sí te puedo decir es que se ha visto a lo largo de la historia de la psicología, que se ha desarrollado mucho, que es importante por parte de los papás poner una distancia con los hijos, ¿no? La pareja es la que tiene ¿qué es el noviazgo? El noviazgo o la pareja de amantes, de casados, de matrimonio, son dos personas que tal vez tengan un plan de vida juntos, que comparten a veces intereses y gustos, que cuidan mucho uno del otro y que tienen intercambio erótico. Entonces, el intercambio erótico con otras personas, como los hijos, es confuso. Y no solamente por nosotros, por los hijos, sobre todo, y el desarrollo de los niños. Entonces, yo sí sugeriría que empiecen a dar como esta separación, ¿no? No, el novio es mi papá, es papá, mi novio es papá, mi pareja es papá. Tú vas a tener una novia, un novio el día de mañana que sea tu pareja, de tu edad, o alguien cercano a tu edad, no tu papá o tu mamá. Yo estoy para cuidarte, para protegerte, para educarte, para amarte, pero no como pareja. Ok. Sharon Greenspoon nos dice, ¿a qué edad ya se determina la sexualidad de un adolescente, si es heterosexual o es homosexual? Ay, buenísima pregunta. Híjole, ¿quieren que nos quedemos hasta mañana? No. Hay niños que desde chiquititos lo tienen definidísimo y no se debe de determinar esta edad. Por ahí de los 14, 15 años empieza a haber esta reestructura de los afectos y los vínculos afectivos en la sexualidad. Esto no quiere decir que ya está definido y ya se queda así. Puede haber también confusión de la adolescencia o puede haber curiosidad de la adolescencia. La verdad es que no hay una edad exacta para poder decir sí está en edad para definirse. Es lo que la persona siente y se siente más tranquila y más en paz con esto. Yo tengo una amiga que toda la vida vivió en pareja, tiene hijos, inmensamente feliz, se divorcia, no llegaron a acuerdos, un divorcio muy peleado y muy así, y después se encuentra el gran amor de su vida, que es una mujer. Nunca se cuestionó, nunca le movió nada, nunca dijo nada, y pasó, ¿no? Ojo, esto no es una preferencia. Por eso digo que no es una preferencia sexual, nadie prefiere, ¿sí? Es una orientación, lo traemos dentro. Y a veces sale y a veces no sale, que a veces es muy triste porque está muy reprimido, y a veces sale cuando menos lo esperamos. Entonces, cuando yo recibo pacientes que están en esta etapa de explorar, de confusión, decirle, bueno, evita las etiquetas, déjate llevar por lo que sientes, pero respeta tu cuerpo y tu sexualidad, no se trata de ir buscando en todos lados, ¿no? Te enamoras de alguien, ve si te sientes cómodo con eso. Y no eres homosexual o heterosexual para toda la vida, todo el tiempo, porque por ahí puede ser que no, y por ahí puede ser que sí, ¿no? Es un tema complejo. Es un tema complejo que no sé si la sociedad todavía está preparada para esta diversidad y esta apertura, ¿no? Si estamos preparados para eso, no sabemos. Nos comentan, ¿es como el complejo de Edipo o de Electra? Exactamente. En los hombres se le conoce como complejo de Edipo y en las mujeres se conoce como un complejo de Electra. Están basados en mitología griega de los mismos nombres. Uf, pues bueno, qué difícil. Creo que ya no hay más preguntas. Muchas felicitaciones, que eres la mejor. Gracias.
Ya no te voy a decir para que no te creas mucho. La verdad es que sí me lo voy a creer, entonces ya no. Pero tú lo vas a leer, así que está bien. No, la verdad, muchas gracias. Pues gracias, mi Sofi, gracias de verdad por estas pláticas tan interesantes y que de alguna manera nos abren los ojos, nos dan consejos y espero que estén ayudando a mucha gente en todos los sentidos. Ojalá. Muchas gracias a todos los que se conectaron también y les recuerdo que las pláticas están grabadas y que ahí las pueden volver a ver si gustan. Muchísimas gracias, Sofi, de verdad, muchas gracias y nos veremos pronto en 15 días con otro súper tema súper interesante. A ver, aquí hay una última pregunta que la voy a leer para no dejarla. Rivka Uribe nos dice, ¿cómo cambiar, conciliar lo que dice la psicóloga con lo que dice la Torá respecto al homosexualismo? Ay, Rivka no se quiere ir. Hasta mañana, literal. Eso es un tema bien complejo, Rivka. Yo soy una mujer muy apegada a la religión, no necesariamente practicante ultraortodoxa, pero criada en una familia tradicionalista, con preceptos muy cercanos a la religión, muy también retrógradas un poco. La verdad es que esto también me hizo mucho ruido a mí cuando yo lo fui explorando y conociendo. Y también me hizo cuestionarme mucho esta parte religiosa que sé que está en el libro más sagrado que yo sigo, entiendo y veo como mi precepto principal en la vida, mi guía principal en la vida. Pero también está un poco en contradicción con lo que veo todos los días en mi consultorio, en las historias de pacientes, en las historias de mis niños como mamá personalmente y como profesionista de la salud. Cuando hablo de mis niños biológicos y de mis niños que veo en el consultorio. Y verdaderamente me niego a creer que la Torá, que siendo un libro tan sabio y tan profundo, se mantenga en ese sistema completamente binario. Tiene que haber, dentro de sus mensajes ocultos, algo que explique esta naturalidad del ser humano, porque es algo natural. Antes se pensaba que la persona que iba fuera de este sistema binario era antinatural, iba contra natura. Hoy les puedo decir que es parte del ser humano. No lo eligen, nadie elige ser lo que es. Es una orientación y tú despliegas lo mejor que eres. Pero la verdad no puedo entrar en este tema. La verdad me percibo completamente también inculta en el tema de la Torá y de la religión y de lo que hoy se dicta en ellos, ¿no? En estos temas. No sé, sería Pues interesante muchas gracias. un debate con alguien religioso. Yo creo, sí. Muchas gracias, Sofi. La verdad es que súper interesante, como ya lo dije antes, temas muy diferentes y muy diversos y bueno, cada quien tomará lo que quiera tomar y lo que necesite. Y bueno, por nosotros, gracias a todos ustedes por estar aquí. Para que nosotros podamos seguir en esto, pues ustedes tienen que estar ahí atrás de la pantalla. Así que sí les agradezco. Le agradezco a Sofi, por supuesto, porque si no tampoco podríamos seguir. Y pues primero Dios, sigamos cuidándonos, que tengamos buena semana y nos veremos dentro de 15 días, Sofi, con otro tema increíble. Gracias a ti, gracias Raquel y gracias a todos. Bye, bye. Bye, gracias. Bye.